Hola, buenas noches. Ahí está la Mili. Un abrazo, Mili, hasta México. Gracias por conectarte. Ahí está Sella. Vamos a esperar que se conecte Carlos. Le vamos a mandar la invitación para que se conecte. Que hoy tenemos un tema súper lindo y es el de los hombres y la ternura. Así que solo vamos a esperar que Carlos aparezca dentro de los que estén viendo el live para invitarlo. Ahí está Rita también, hasta México. Ahí está Bismarck de Managua, está Sella. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo porque vamos a abordar un tema tan necesario! Aquí está. Ya está Carlos con nosotros. Solo vamos a esperar que se conecte. Ahí está Escaramujo 97 y ahí está Carlos. Hola, Hola Carlos, hola Fernanda. gracias por estar aquí ya y gracias por haber aceptado la invitación para en este mes de febrero, que se habla tanto del amor entre comillas, Sí. hablemos acerca de la ternura, que es algo para mí tan Ujú. importante. Ok, gracias a vos por la invitación en primer lugar. Más bien para mí fue una sorpresa que me invitara a hablar sobre este tema, sobre todo por un aspecto de entrevista a un hombre hablando de ternura, pues entonces va a ser interesante. Así, Así yo que, creo que sí. bueno, yo aquí lo que os pregunté, bienvenido sea. Ok, Gracias, Carlos. ok. Gracias por abrirte a esta posibilidad y Ujú, compartir desde tu propia experiencia, pues porque no hay recetas, sino experiencias vividas y quiero que sea eso, desde ese ujú. lugar que vos nos compartas. Sí. Entonces, quiero aprovechar para presentarte. Ujú, Hoy tenemos como invitado a Carlos Pochi, él es psicólogo y es una persona que ha venido haciendo un trabajo súper lindo en pro de mostrar, ¿no?, ese lado humano sobre las masculinidades más sanas. ujú, Y me llamó mucho la atención que él en sus redes siempre está hablando sobre cómo conectar con ese lado, ¿no?, ujú, masculino, con ese lado amoroso, con ese lado explorativo, con ese lado que busca ser libre de etiquetas y trata de abrirse a la oportunidad de sentir. Entonces me llamó mucho la atención y por eso pues decidí invitarlo y Carlos ha aceptado y aquí estamos hoy hablando sobre los hombres y la ternura. Y ujú. ahí es donde yo quiero empezar, Carlos, y es Ok. preguntarte, ¿qué es para vos la ternura? Eh, Bueno, la ternura es un sentimiento ligado al amor, ¿no? Es algo que tiene que ver con mucha afectividad, con esa cercanía del calor humano, ¿no? Esa posición entre seres humanos de sentirse bien en compañía, y con uno mismo, por supuesto, pero equivale a sentir mucho aprecio desde uno y mucho aprecio a las personas que quizás podamos tener cerca. Entonces, no sé realmente el concepto específico de ternura, pero sí creo que va ligado a sentirse bien con uno y con las personas que tengas alrededor y entregar de vos esa, ese cariño, ese amor en sí, que se le podemos llamar, creo, esa palabra amor, que yo tengo una definición del amor un tanto interesante, no sé si querés que te la mencione, que Compartirla. equivale que para mí el amor realmente no tiene definición, porque si le pones definición ya le encontrás límite. Entonces es como que definirlo ya le pones el límite. Mejor no definirlo, mejor sentirlo y que vaya expandiéndose, ¿no? Esa es como mi forma de ver esa palabra en sí. Qué lindo. Un amor sin límites, honesto, sincero, que busca, que encuentra, que se topa también y busca otro camino. Eso es lindo. Trato, Yo te quería se trata preguntar, mucho. Ajá. ajá, sí. Yo te quería preguntar ahí, Carlos, en tu experiencia, porque vos sos psicólogo, pero además Ujú. de ello, vos has sido profesor de preescolar. Sí. Y en tu experiencia como profesor de preescolar,
¿Cómo podés sentir vos que uno, como persona adulta, puede ayudar a los más chiquitines a explorar y expresar esa ternura desde de una forma sana? O Ujú, sea, que no se confunda con ternura la grosería, que no ujú. se confunda con ternuras a veces palabras que nos hacen sentirnos chiquitos, Sí. sino explorar qué es la ternura de una forma sana. Bueno, primero que todo los chiquitines, los peques, que digo, las y los peques, no tienen filtros en cuanto a demostrar lo que sienten, no tienen ese límite de querer expresar mucho de su curiosidad. Entonces, eh, el ser, fue mucha casualidad realmente llegar a ser profesor de preescolar. En Nicaragua eso no es común, creo yo, no he conocido un profesor de preescolar porque está muy ligado a que es un aspecto más a lo maternal, ¿no? Una mamá cuidando a sus hijos, una profesora en los primeros años como esa figura materna. Entonces, eh, poco a poco fui teniendo esa conexión de mucha coincidencia con espacios donde jugaba con niños y llegué a tener la experiencia de ser profesor y empecé a entender un poco de cosas que a mí me hubiera gustado que profesores profesoras, en todo caso, en preescolar que yo tuve, me hubieran dejado hacer ciertas cosas solo por curiosidad. ¿A qué voy con esto? Eh, por lo menos en los colegios tradicionales, a nosotros nos tienen que, y nos ponen en una situación de una educación bien rígida, bien estricta, todo bien recto, correcto, zapatos lustrados, uniforme limpio, peinadito, todo en una forma en la cual el niño entre más en silencio esté, es mejor portado, ¿no? Es el que más tiene mejor conducta, cuando realmente en esas edades lo que se le está haciendo es limitando a conocer el mundo. Entonces hay una experiencia interesante que a mí en preescolar me pasó, que empezaba a pintar árboles, por ejemplo, y pinté árboles de diferentes colores, pero está malo eso está malo. ¿Por qué? Porque los árboles son verdes las hojas y café los troncos. Y es como, eso es lo correcto, eso es lo que te pone. Entonces, de repente uno va creciendo y ve que realmente hay muchos árboles de muchos colores, y muchas formas, y no sé qué. Entonces, cuando a mí me tocó ser profesor de preescolar, una niña, una pequeña, estaba pintando un árbol y lo estaba pintando de rosado, es decir, hojas rosadas y el tronco de un color amarillo, todo raro, no lo sé. Y me preguntó si estaba bueno. Y le dije, si vos lo ves bueno, a vos te gusta. Sí, entonces sí, está bueno. Porque al final los colores en cuanto a la naturaleza, como están variados, hace que el niño se exprese y sienta lo que quiere en ese instante y no le limitas a que sienta en todo caso. Entonces de Ujú. ahí empecé a ver que los niños tienen que explorar y saber y sentir y conectarse realmente con el mundo de la curiosidad. Yo me sentaba en el piso con ellos, yo jugaba mucho, jugaba hasta ensuciarnos bastante. Yo era de la filosofía, o sigo siendo realmente la filosofía, que un niño preescolar, si llega limpio a su casa, no hizo nada. Si llega con el Sí. uniforme bien limpio, es que no hizo absolutamente nada. Y eso es un problema. Para mí, el que se les haya, o que nos hayan por lo menos en nuestras generaciones puesto tan estricto y tan rígido que necesitamos ser muy limpios para generar orden y para portarnos bien, hace que te inhibas en muchas cosas y hace que se inhiba el expresarse en cuanto a la ternura con lo que tenemos alrededor, ¿no? En cuanto a los abrazos, en Exactamente. cuanto al experimentar el contacto físico en sí, que tiene que ver mucho con la comunicación afectiva. Ujú. Y, y entre niños solamente están explorando. Por supuesto que con sus límites, que no tiene que ver con violencia, que no tiene que ver con agresión. Ahí sí, por supuesto, se tiene que poner un alto y poner el límite específico, pero cuando quieren dar la mano, cuando se quieren dar un abrazo, cuando de repente solo entre ellos se den un besito en el cachete, cosas por el estilo, que es como, ok, una expresión de ternura y entre niños no está mal. Y, y yo en esa experiencia de profesor de preescolar, al final yo los dejaba hacer mucho, los dejaba que exploraran desde ahí. Y, Y menos mal que no fue en un colegio tradicional o colegios tradicionales. Si hubiera sido en colegios tradicionales, creo que hubiera sido un poco complicado.
lastimosamente, pues no eran colegios tradicionalmente nicas, sino que eran de un aspecto más internacional, con educación un poco más internacional, que me dejaban realizar o tenían en su pedagogía realmente un aspecto de que el niño tiene que explorar mucho. Y explorando y Qué ensuciando y lindo. conociendo, sí, desde ahí, un poquito. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Ujú, cuando yo estaba pequeña en el colegio, era muy común ver que las niñas se agarraban de las manos y decían, vamos a comer al recreo, ¿no? Y vamos agarraditas de las manos. ujú. Pero nunca había niños decir, vamos agarrados de las Ah, manos. claro. Y por ejemplo, una vez estaba en un lugar y me sorprendió mucho que los hombres adultos se Ujú, abrazaban, iban abrazados, 4 o 5 hombres abrazados como en grupo, y eso significa aquí vamos, ¿no? Y se me hizo tan lindo ujú. porque no es un país en el que digas ahí no hay machismo, no, lo hay, Sí. expresado desde otras perspectivas, pero tienen esa posibilidad de tocarse en público, Ujú, ¿no? De darse ese abrazo. Y eso me lleva a otra pregunta, Carlos, y es, ¿cómo podemos hacer como padres, sobre todo, ujú, para apoyar a que nuestros hijos hombres sean capaces de expresar ternura? ¿Por qué pregunto esto? ujú. Porque yo me recuerdo de cuando era una adolescente, casi adulta, Sí. de cuando mis amigos se ponían borrachos y ahí sí salía el vos sos mi hermano del alma, yo te amo, se abrazaban, Ujú, se contaban, lloraban, cantaban y a veces eran expresiones que no sucedían cuando ellos estaban sobrios, es decir, sí. no siempre los veía abrazados, sobrio y decir ese te quiero, sos importante para mí, te Ujú, aprecio. ujú. Entonces, ¿cómo se puede hacer, Carlos, para que los padres que tal vez no crecieron en un medio que les propiciara explorar la ternura, que Ujú. no recibieron ternura de papá, sí la puedan empezar a expresar a sus hijos y así ellos tengan esa posibilidad de Ajá. percibir y expresar ternura? Ok. Bueno, en contexto como Nicaragua, realmente es bien complicado. Sí. Es decir, nuestra generación, por lo menos mi generación, tu generación, quizás han vivido traumas nacionales y fuertes que equivalen a situaciones de mucha violencia. Y Sí. que la expresión de violencia equivale a que eso resuelve problemas, ¿no? Entonces, venir de una dictadura muy fuerte, caer en una guerra civil fuerte, caer en un escenario de mucha corrupción, de muchos momentos donde hay mucha tensión política, hace que esa historia y ese raíz equivale que la guerra está muy metido, muy, muy metido. ¿Y cómo es Ujú, la educación de guerra? La educación de guerra de ejército. La educación de ejército es el hacerse el fuerte, hacerse el que no sentí dolor, hacerse el que no sos débil, hacerse el que no te demostres débil a los demás, que si sos débil ya sos una persona que no vale la pena, que sos alguien que inclusive se puede decir sos una mujercita, que sos una persona que el sexo débil relacionado a la mujer está muy metida en nuestra sociedad, en nuestra cultura, porque venimos de generaciones donde prácticamente ha sido una educación de ejército, una educación muy a la guerra, a la competencia, a lo que yo soy mejor que ujú, vos, a lo que tengo que pasar encima de quien sea para ser mejor y sentirme pleno. Y sucede mucho con hombres donde la violencia es donde la expresión para arreglar ciertas diferencias. Entonces, ¿qué equivale? ujú, Que cuando hay algún desentendimiento en algún tema y no llegan a un acuerdo, ujú. creen que con los golpes se arregla. Entonces, desde ahí hacen que no haya diálogo, no haya una expresión del razonamiento lógico, de la expresión de la palabra, y se vaya perdiendo ese afecto de decir, ok, sí, me equivoqué, el de aceptar errores, el de, ok, sí, voy a enmendar algo, que inclusive sin palabras, con un abrazo, con un acercamiento, decir disculpas, de ese momento, a los hombres se nos inhibe de sobre todo, que en esta cultura de guerra hace que mientras más débil te mostres, sos menos persona, sos menos, no Ujú. puedes mostrar sentimientos y que sobre todo en Nicaragua, donde hay muchas familias eh, de monomaternal prácticamente, de abandono de padres, de familia, y que hay muchas mamás que crían a sus hijos y que los educan, eh,
equivale que también ese bagaje de abandono hace de que tenga mucha cultura machista, que equivale que un hombre si llora hace de que se vea débil y eso se viene viendo que papás y mamás les dicen no llores porque los hombres no lloran. Pero eso es un Ujú. aprendizaje que se ha venido desde hace mucho tiempo, no es que las papás o mamás actuales lo vean eso como normal, eso se aprendió. Entonces empezar a deconstruir todo ese tipo de situaciones y comportamientos para que las nuevas generaciones empiecen a ver que el diálogo, que el hablar, que el un abrazo significa que quiero acercarme y comunicarme de una manera mejor a esa ternura de acercarte al ser humano, hay que empezar desde la raíz, desde nosotros como adultos. ¿Qué es lo que pasó? Exacto. ¿Qué es lo que nosotros sufrimos? ¿Qué es lo que me hacía mi mamá, mi papá, para yo no demostrar afecto como hombre, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacía yo siendo, bueno, en un aspecto siendo mujer, que mi papá tratara mejor a mis hermanos y a mí no me diera la oportunidad de hacer ciertas acciones que se miraban que eran para hombres? Y desde ahí inhibir ese tipo de cosas, ver hasta dónde realmente, desde nuestra posición como adulto, no reproducir ese tipo de actos. Entonces, es prácticamente hacer una deconstrucción personal antes de decir de qué manera voy a criar a mis hijos o mis hijas, para que no repitan ese mismo patrón de evitar la ternura en familia. Entonces es Ujú. ver desde cada uno al final. Y cuando ves que algo no está funcionando, si hay mucha agresividad, si hay falta de comunicación, ya esas son señales al final. Cuando tu hija o tu hijo no quiere expresar ciertas cosas o no confía, ya es una señal también, porque a nosotros no nos educan para ser mamá ni para papá, nos educan para seguir un patrón cultural de familia que si no llegas a cierta edad y no tienes hijos o no tienes hijas, ya te dejó el tren, o si no te casas a cierta edad o ciertos comportamientos tradicionales que implican que vas a ser una persona plena, ya te sentís menos si no llegas a esa meta. Entonces, desde ahí es ver que arrastrando esos patrones de conductas agresivos, con los hombres sobre todo, el alcohol, cuando lo mencionas, es un desinhibidor, es una sustancia Exacto. desinhibidor. Y cuando lo se consume, por supuesto que tu cerebro, todo eso guardado que tenés, de que no tenés esa comunicación plena y de repente tenés una persona que te escucha de frente. Va, los efectos del alcohol me dice, muy al inconsciente está que esta persona me está escuchando y a esta persona yo la quiero y a esta persona yo le quiero dar afecto. Y lastimosamente bajo el efecto del alcohol. Sí. Que en Nicaragua es muy fácil el acceso, lastimosamente también. Entonces, es ver que esa cultura de que el alcohol resuelve los problemas, más bien el alcohol dispara el problema que más bien tenías y que no puedes expresar de una forma con tu sentido, porque la sociedad te señala. Entonces, ¿qué pasa Ujú. cuando pasa el efecto del alcohol? Es que estaba borracho, yo no quería hacer eso. Es que no, fue tu inconsciente Exacto. realmente sacando lo que querés. Es la mayor excusa que puedes decir al final en una borrachera, simplemente sacaste lo que tenías que sacar y era lo que sentías y eso, más bien, en ese aspecto de desinhibir lo que querías, el alcohol fue el catalizador. Entonces, Sí. eh, porque si te das cuenta, no sé, al final, experiencias que tienen que ver con grupos de mujeres que tomen alcohol son afectivas también, se siguen molestando, se siguen abrazando y no sé qué, pero se mira muy normal, se mira, entre Sí. comillas, que eso tiene que ser. Pero entre Sí. hombres, cuando hay alcohol de promedio, salen, empiezan a hacer ellos de alguna manera. Si hay mucha agresividad que hayan aprendido, sale la agresividad. Si hay mucha falta de amor, quieren sentir amor y quieren acercarse y ver de alguna manera cómo lo escuchan y sienten amor. Entonces, es algo en lo cual, lastimosamente, ha sido como la sustancia que desinhibe, que es incorrecto, porque tenemos mucho miedo a expresarnos como somos, por cómo diga la sociedad, cómo nos vamos a comportar, ¿no? Entonces, Sí. a responder Y un eso poco es más, un poquito más a la pregunta súper directa que me hiciste. importante, Carlos, Sí. porque muchas veces se dice, no, yo vivo en mi casa, vivimos en paz, Ujú, pero ¿cuál es la diferencia entre paz y silencio? ujú, Muchas veces se asocia a que nuestra casa es un hogar pacífico, pero tal vez sí, lo que hay es un silencio no sano, en donde no nos exacto. atrevemos a hablar, en donde los Ujú, más chiquitines
no se atreven a decirle, papá, me preocupa esto, o quisiera Ujú, hacer esto, o papá, te traigo de regalo esto, o donde papá no se atreve a expresar una caricia a su sí, pareja, a sus ujú, hijos. Y entonces ahí quisiera que nos ayudaras un poco, Carlos, como a poner luz y poder ujú. diferenciar qué es realmente una convivencia pacífica en el hogar y cuál es un silencio al que deberíamos de poner atención. Bueno, realmente cada hogar es un mundo al final, pero yo quisiera dirigir un poco más a lo macro, es decir, en la sociedad Ujú. quizá, porque por lo menos ahorita venimos de una situación bastante fuerte como contexto social nica que equivale a esa expresión, que no era que había paz, sino que había un silencio y era como una olla de presión directa que algo catalizó y impulsó y que sacó realmente todo ese enojo. Tuvo que haber algo y sucedió. Entonces esa es la demostración clara que lo que había en cada familia en sí. Es decir, en cada familia, por lo menos en Nicaragua, que viene de contextos de guerra, que viene de contextos que nunca se habló, que viene de contextos que nunca se curó, solo se quiso olvidar, que viene de contextos Ujú. donde prácticamente no se hizo un saneamiento personal, sobre todo con que sufrieron guerra, que sufrieron enfrentamientos, pérdida de personas queridas por una bala, es decir, que mataron, asesinaron amigos XY. Y eso nunca se trató, eso nunca se habló. Entonces, equivale que no se habla. Y si no se habla de eso, se acumula. Y si no se despeja ese cúmulo de cosas, se va a manifestar en algún comportamiento familiar. Que pueden decir que se entienden bien, pero ok, pero de ahí hay algo que enoja y saca todo ese enojo. Se sale del límite. ¿Por qué? Porque nunca se ha tratado. Entonces, es ver desde dónde realmente, si es que el papá es poco afectivo, si la persona es poco afectiva en sí, hay que ver la raíz desde dónde realmente es que esa persona no tiene esa afectividad o no expresa mucho Sí, sentimiento, qué tanto límite se le ha puesto en casa. Porque puede ser una persona silenciosa, pero no quiere decir que sea bien portado, ¿no? Simplemente es una persona silenciosa que probablemente no confíe en nadie en esa casa y que le puede ser. juzguen en cada momento y que le señalen en cada momento ciertas conductas que en la norma general de lo normal no se habían visto por la sociedad, pero solamente por Ujú. curiosidad hizo algo que equivale a que lo que va a recibir es señalamientos en vez de encaminamiento, ¿no? En vez de Exacto. instrucción. Entonces, más bien, va más ligado al castigo del silencio en vez de Ujú. empezar a entenderse y comunicar el porqué de las cosas, por qué se hizo eso. Porque muchas veces Sí. el que el adulto tenga la última palabra en la casa hace que eso sea, aunque estén en lo incorrecto, sea la decisión que no sea lo más correcto posible, porque es el adulto, se tiene que hacer caso. Ya desde ahí Sí, no, empiezan a haber barreras de comunicación. sí. Ya desde ahí ya no Esas se puede típicas, expresar. sí. Y, y entonces es revisar cada quien realmente, desde los hombres sobre todo, los hombres que tenemos un arrastre machista bien fuerte, un arrastre de guerra muy fuerte, en contexto nica aboga mucho a eso, mucha violencia. Y empezar Sí. a hablar de eso en casa es conflicto también, porque se empiezan a mezclar los intereses directos, las ideologías, el romanticismo inclusive que se lo dio a la guerra, que Ujú. quitar ese chip, de decir la guerra nunca va a ser buena, jamás la guerra va a ser algo bueno, pero existe mucha gente que sí cree que es buena la guerra, que sí cree que Ujú. realmente el tirar una bala sí fue algo para liberar y para el sentirnos con una patria completamente en paz. Y recuerdo un personaje diciendo que si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Qué expresión más nociva y nefasta? Es Y decir, desafortunadamente se han ido quedando grabadas en el sí, inconsciente colectivo y se han llegado a, mis perros están ladrando, y se han llegado a quedar tan firmes que vienen y salen en expresiones como, es que lo digo yo que soy tu papá, ujú, entonces se hace así. Y entonces uno sí, chiquitito no tiene rango de movimiento como para decir, pero ¿por qué? Porque a ujú, veces te dicen, es que lo digo yo y no lo vas a hacer y tal vez es sí, algo que pudiste hacer otra vez, sí, ¿sí?
Y entonces uno empieza a entrar como, pero ¿por qué ahora no? Por qué me dice así? ¿Por qué no tengo ese chance de decir, explícame por qué no? Y a Ujú. veces somos tan chiquitos que no tenemos esa oportunidad de decir, o sea, una personita de 4 años difícilmente va a decir, pero explícame por qué no lo voy a hacer, si Sí, siempre ha recibido, pues como esos mandatos tan autoritarios, ¿no? sí. ¿Qué se puede hacer ahí, Carlos? Bueno, ujú. Cuando uno ve que su pareja es como muy autoritario, que a veces es muy impositivo hacia los Sí. más chiquitines en casa o hacia otras personas cercanas, Ujú. ¿cuál sería una forma de invitarles a quizás poner un poco más de atención en ello? Sí. Bueno, en este tipo de situaciones al final yo diría hay que ir a terapia individual, ¿no? Porque hay algo que está arrastrando esa forma agresiva y esa forma de no querer acercarte a un ser humano y comunicarte lo más asertivamente con un ser humano. Y ojo, ser humano desde los más chiquitos, chiquitas a los mayores. Porque un Ujú. niño no entiende el mundo y va a preguntar y preguntar y preguntar, pero generalmente ¿qué sucede con el adulto que no sabe explicar? Te dice, mejor cállate porque yo soy el adulto y yo, porque soy adulto, que quiero que no sigas hablando. Cuando prácticamente en vez de, pues no sé sobre el tema, quizás podemos investigar juntos, ver de qué trata y ponerse al nivel del niño en sí, la niña, es decir, ponerse a hablar con sus palabras de curiosidad. Y quizás Ujú. en algún momento recibimos esa conducta de pequeños que no nos explicaban y eso lo reproducimos más adelante. Es decir, si nosotros vimos a mamá o a papá que queríamos saber sobre sexualidad, que es lo más tabú en todo caso, te decían, mejor callate, que eso no es para vos, que no estás en edad. Entonces se queda con toda esa incógnita que va a agarrar cualquier tipo de información en cualquier otro lado que nunca va a quedar con la respuesta clara y que de repente va a reproducir eso en sus hijos o en sus hijas. Como decir, no Sí, tenés la edad, que no puedes hablar de eso, que inclusive puede poner como pecado y cosas por el estilo. Que entonces, eso es bien, sí, que entonces diga que si una eso es súper persona o un papá, bueno, yo diría más que todo eso, si hay algo que implica de que no puedes comunicarte con una persona, hay que ver el bagaje. Una terapia de mucha charla, que te vea alguien de dónde tenés esa inhibición realmente de expresarse y comunicarte con alguien. Algo pasó en algún momento que tenés que verlo. Porque a un niño no se le sí, puede obligar y decir, porque yo soy adulto, tenés que callarte. Eso es una explicación. Eso es imponer miedo y eso es imponer mandato donde el niño, prácticamente por curiosidad, va a recibir una respuesta equivocada en otro lado. Porque quiere así es, salir de él. Más que todo desde ese así aspecto. es. Uh-huh. Y eso me lleva a otro tema, Carlos, que para mí es importantísimo. Yo apoyo en una escuela, tenemos un Uh-huh. espacio de exploración y yo estoy con adolescentes, ¿no? Ajá. Y algo que me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, este descubrimiento de una sexualidad sana, que es también Uh-huh. una forma de expresión de ternura hacia uno mismo Sí. y hacia la persona con la que querrás compartir tu sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y a Claro. veces esa carencia de información de los chavalos y las chavalas, lo que se ha visto muchísimo es que Uh-huh. entonces el YouTube, la pornografía, empiezan a ser las referencias de esa Sí. sexualidad que debería de ser algo mucho más sano, de conexión con tu cuerpo, con una parte súper importante de tu ser, Sí. y se empieza a tergiversar, ¿no? Sí. Entonces, solo para poner un ejemplo, estábamos un día compartiendo y me acuerdo que con los chavalos y las chavalas analizamos una canción de Bad Bunny. Y Uh-huh. entonces yo les pregunté qué piensan ustedes de esta canción. Uh-huh. Y me llamó muchísimo la atención que dos chavalos me dijeron, pues esa es la realidad, profesora. Eso es lo que pasa. Y a mí me sorprendió mucho porque ellos lo dijeron con mucha seguridad. Esa es la realidad. Uh-huh. Y aquí viene una pregunta, Carlos. Uh-huh. ¿Cómo nos podemos acercar a nuestros adolescentes de Uh-huh. una forma respetuosa, amorosa, para hacerles saber aquí estoy para una duda, para ser parte de ese proceso de una construcción de una sexualidad más sana hacia ellos mismos
y hacia la persona con quien decidan en algún Sí. momento de su vida compartir esa parte tan íntima Ujú. y de cierta forma tan importante, porque eso nos empieza a marcar, ¿no? En la forma de cómo somos en la adultez, en la intimidad con nuestra pareja, no solo a nivel sexual, sino en esa intimidad de mirada, de un Sí. toque, de una caricia, de un hacernos sentir aquí estoy para vos, te escucho, te acompaño. ¿Qué Ujú. pensás vos que sería una recomendación? Porque me lo han preguntado. Ok, pues el bagaje de la sexualidad es bastante complicado cuando ya se quiere abordar a una etapa que ya la experimentación está puesta, es decir, dar respuestas totales a algo que ya está en carne viva sucediendo, porque la invasión de los medios, de toda la información, sobre todo la pornografía, es tan brutal y tan enferma que habría que ver realmente, y voy al un punto de referencia desde uno, es decir, como mamá y como papá, hasta dónde realmente estás dispuesto a hablar con tu hijo o tu hija sobre sexualidad. ¿Qué es lo que aprendiste vos de sexualidad? ¿Qué fue lo que le educaron a Ujú. vos de sexualidad? Porque todavía existe este momento donde el mencionar inclusive la palabra pene, el inclusive mencionar la palabra vulva, ya suena como algo que no es normal, como algo que no es el nombre real, y empiezan a utilizar sobrenombres y cosas por el estilo por la pena, por el miedo de querer hablar sobre una sexualidad sana. Entonces, con adolescentes eh, es muy complicado ver porque ya quieren su intimidad, ya quieren realmente su privacidad, ya quieren algo en lo cual se sientan desde su espacio no invadido. Ya si, bueno, papás y mamás que descubren que ya su hijo o su hija tienen una vida sexual activa, ahí lo más que se puede hacer es empezar a hablar sobre preservativos, sobre medidas de no embarazo, sobre ETS, empezar esa información y bombardear información de los riesgos que equivale el tener una vida sexual activa. ¿Por qué? Porque si ya se descubre que ya tienen cierto acercamiento y que ya tuvieron realmente relaciones, ya no puedes evitarlo. Y lo único que sí puedes evitar realmente es que la llegue a pasear o que pase de límites y que haya un embarazo no deseado o que adquiera algún tipo de enfermedad venérea. Entonces, desde ahí es la información directa. Es decir, qué tanto tu hijo o tu hija adolescente está informado sobre los riesgos a tomar si ya tiene una vida sexual activa. E inclusive, si es una persona que todavía está en curiosidad, pues buscar información y aceptar, yo no sé de eso, busquemos, qué onda, qué pasa, por qué tengo ese miedo por qué realmente hablar de masturbación a mí me sale como algo muy, me da mucha pena, por qué el decir que equivale que mi hija con papá hablar de sexualidad le diga, no, eso es con tu mamá porque sos mujer y viceversa, no, eso es con tu papá porque sos hombre y de repente se ve que el papá, la primera experiencia que tuvo fue porque pagó a una sexo servidora y de repente que su hijo le diga que no quiere hacer eso y el papá le dice que sos cochón o cosas por el estilo, ya empiezan a tener ahí ciertos comportamientos donde la comunicación no está siendo buena. Entonces, prácticamente ahorita es ver qué tipo de información tiene acceso, ver qué tipo de cosas está adquiriendo en los medios, ver realmente Ujú. si está consumiendo pornografía, explicar lo que es la pornografía realmente, ver hasta dónde realmente Sí, la pornografía es algo que no es correcto, ver realmente así es. que las mujeres en sí son muchos riesgos sobre eso, sobre todo, porque equivale que eh, cualquier tipo de práctica sexual que se ve en la pornografía realmente es muy agresivo, es muy violento y que creen realmente que eso es lo correcto. Entonces me llama la atención también eso que dijiste de la canción de Bad Bunny, porque la vida es así, porque así se están dando las cosas y porque así está ocurriendo. Es un llamado de alerta, realmente es algo en lo Exacto. cual hasta donde hay comunicación entre mamá y papás con esos adolescentes sobre ese tipo de comportamientos que son agresivos con la sexualidad. Y Exacto. y todavía existen adultos y hay comentarios de que a mí me gusta realmente el sexo agresivo, pero ok, que hay una comunicación de sexo afectividad realmente, la agresividad siempre es algo que te causa dolor. Y el aceptar el Así es. dolor es algo realmente ver hasta dónde tú reís de dolor desde muy pequeño, lo fuiste
adquiriendo y le fuiste amasando hasta decir de que eso es lo normal y eso es lo que me gusta. Entonces también hay que revisarse desde Sí, papá, desde mamá, ver cómo acercarte, pero como te digo, si ya hay una vida sexual activa, bombardear sobre el hecho de preservativo, sobre el hecho de embarazos no deseados, sobre el hecho de límites con qué persona realmente valdría la pena o qué persona no valdría la pena, realmente si te está respetando a tu pareja, si realmente esa pareja la conocemos para ver si en realidad se puede involucrar de alguna forma en comunicarse con familias o con nosotros, invitar a la pareja inclusive a ver cómo se comunica con nosotros y ahí vas a ver señales, ahí vas a ver alertas rojas inclusive. Entonces, yo creo eh, que eso es importantísimo, Carlos, sí, porque aquí, por ejemplo, en El Salvador se estuvieron dando varios casos eh, de sexting, ¿no? Eso de uh-huh, que vos mandas tu fotito a tu noviecito o a tu noviecita y los nudes, tristemente fueron fotos de chavalas las que se hicieron públicas. Entonces vos te okay, imaginas para una criatura de 14 años que tu foto que vos le mandaste sí, al novio se hizo viral y todo el mundo la vio. O sea, el daño psicológico para esa persona es enorme, sí, pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Ese acercamiento que tienen los machitos adolescentes hacia sí, la ternura. sí, Porque si una chavala te manda a vos esa foto, vos no la deberías de compartir en primer exacto, lugar. sí, de acuerdo. ¿Por qué la compartís? ¿Por qué la dejas salir? Uh-huh, Entonces, son cosas de estos tiempos en mi generación, pues no teníamos celular, creo que si lo hubiéramos tenido, quizás eso también hubiera pasado, sí, es muy pero voy probable. viendo que hay bastantes madres y padres de familias que se están conectando y de la importancia de poner atención a eso, ¿no? Y Sí, de enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados, a los hijos de nuestros amigos, de que si a vos te llega a caer la foto de una muchacha, no es que no compartir. la pases. Uh-huh, Y tener la confianza, ¿te imaginas qué lindo sería tener la confianza de papá y mamá? Me llegó esto, yo quiero poder ayudar, ¿cómo sí, puedo ayudar? Y uh-huh, entre adultos e hijos, buscar cómo ayudar, no desde la revictimización hacia la persona que sufre, de sino acuerdo. hacia un apoyo de decir aquí estamos y las cosas las podemos empezar a cambiar desde casa. Cuando Sí, estamos más cerca de nuestros hijos, cuando nuestros hijos tienen la suficiente confianza de venir a nosotros y decirnos, tengo un problema, ¿qué hago? uh-huh, Sabiendo que no van a encontrar ese, sino ese, vení, ¿qué pasó? Te uh-huh, escucho, sí, contame. uh-huh, Y sí, eso se me hace una expresión de ternura maravillosa, porque aplica cuando estamos en edad adulta, de que te llama un amigo, una amiga, y te dicen, uh-huh, tengo un clavo. Y sí, vos decís, veámonos, y te escucho desde esa empatía que no juzga, sino que uh-huh, busca simplemente escucharte, ¿no? Y uh-huh, eso yo creo que es una forma linda de expresar ternura, porque ternura no es solo la caricia, el beso, el abrazo. ¿Qué otras formas tenemos de expresar ternura? La comunicación asertiva tiene mucho que ver con eso. Es decir, cuando la ternura está basada realmente en el respeto, con el simple hecho de que te escuchen, ya estás expresando ternura. Eh, Uh -huh. y como te decía al inicio, prácticamente el expresar ternura equivale a entenderse con alguien de una manera muy afectiva. Entonces, eh, las expresiones de ternura no necesariamente tienen que ser contacto físico, retomo lo que dijiste, porque se puede hasta malentender de alguna manera por el hecho de que exijas a alguien que le un abrazo, una caricia o algo y así estás pensando que te quiere realmente. Entonces, Uh esas -huh. falsas señales de ternura al final es como la exigencia no tiene que pasar, sino que te tiene que nacer. Entonces, es ver hasta dónde esa comunicación asertiva implica que va a surgir muchísimas más maneras de expresión afectiva y ternura en sí, con cualquier persona que tengas confianza, en familia, en pareja, amigos, amigas. Entonces, eh, abrir esos campos de confianza hace que realmente empiecen a salir y aflorar esos momentos donde querás tener muchas más expresiones de ternura directa con cualquier persona en sí. Y, y equivale que también hay que poner sus límites, por supuesto. Hay momentos donde nadie te Sí. tiene que exigir
que le des cariño, nadie te tiene que exigir que le des amor, nadie, absolutamente nadie te tiene que exigir Sí, que te salgas de tus límites de expresión, porque acordemos igual, sobre todo los hombres es mucho más complicado que expresen ciertos momentos de ternura por cómo una educación bien violenta o machista pudo obtener en su infancia, o, sí. o ver de que un hombre ve de que se está violentando a alguien y su forma de arreglar eso es también violentar. Entonces hay que ver Ujú. de qué manera ese tipo de expresiones hace que sea mucho más difícil la comunicación asertiva entre hombres y la comunicación de entendimiento de hombres con otro tipo de relaciones, no solo de pareja. Entonces, Sí. en la Ahí, familia. Uh-huh. ahí retomo algo bien importante, Carlos, y es cuando vos decías, nosotros no podemos exigirle a alguien que exprese ternura. Y me pongo a pensar con los chiquitines y las chiquitinas, Uh-huh. dele un besito a su tío, salude Sí, a la tía. Y tal vez es sí, que vos no la has visto, estás tan chiquito y decís, pero ¿quién es esta persona? O sea, y no exacto. querés, pero se nos obliga, ¿no? A hacer cosas Sí, y ahí creo que de alguna forma se nos induce muchas veces a las niñas, porque dice, a ver, las niñas siempre saludan, siempre uh-huh. son bien dulcitas, ellas siempre dan besitos, y a medida que vamos creciendo a los hombres a veces se les empieza a pedir menos ese besito de cariño y Sí, demás. uh-huh. Pero después, ¿qué pasa cuando crecemos y nos convertimos en adolescentes, en adultas, y tal vez no queremos expresar ternura con esa pareja y Sí, nos sentimos obligadas y venimos con esa programación, ¿no? sí, Entonces yo creo exacto. que es importante retomar eso. ¿Y qué nos podrías decir vos, Carlos, que tenés experiencia trabajando con niños, Uh-huh. de cómo ayudar a que los niños saluden, pero desde su ser, o sea, de cuando les nace, de que no les obliguemos, porque Okay. no es ser una niña educada la que siempre da besitos a todo el que le dicen de besitos. Sí, te entiendo. Creo que ahí también el adulto tiene que tomar un papel muy importante. Es decir, tomar muy en cuenta, ok, si es cuestión de que la niña o el niño pequeño está empezando a conocer a alguien, la mamá y la papá le dice, mira, este es un familiar o este es un amigo. Es cuestión de ver de la Ujú. forma de cómo el niño quiera saludar o expresar, que le salga como la más naturalidad posible. No tiene que ser exigido, en ningún sentido. Ya si el niño quiere solamente hola con la mano o el solo ver y es como que, ok, ya sabe quién es esa persona, ya en otro momento va a saber si quiere o no tener algún tipo de contacto. El hecho es que Ujú. en primera instancia no se le tiene que obligar. Y eso lo hemos traído, nuestras generaciones lo hemos traído mucho. Y lo hemos reproducido también, como que entre Sí. amigos. Es decir, me ha pasado pues que en grupos de amigos que tienen su hijo, hija, que él es su tío Carlos, salude, que no sé qué. Yo, déjalo, no tiene por qué realmente. Y ya es verde que si le dice, dale un abrazo, no, prefiero que me dé el high five, por ejemplo. Dame el high five, Ujú. y ya está, se acabó. Si no quiere contacto, ok, ahora con normas core es ok, como chocar el puño, no sé qué, se acabó. Ya la niña y sobre todo niñas en cuanto se le dice sea una niña educada, no sea, no sé, como que no se inhiba y no sé qué. Si no quiere, no quiere y ya está. No está con el humor, no está Exacto. con el humor. Si quiere decir hola, diga hola y se acabó. Pero ahí el Ujú. adulto y la adulta tienen que actuar también, ver si la mamá le está obligando o el papá le está queriendo obligar a su hijo o a su hija que salude, la otra persona quiere decir, no, no lo obligues a hacerlo. Ahí Ujú. déjalo. Ya si quiere hacer algún tipo de expresión de saludo, perfecto, pero no tenés por qué obligar. Entonces, es corresponsabilidad, tanto de que la mamá y el papá deje de exigir a que la persona que está conociendo también ponga un límite, si el niño quiere o no. Entonces, no es Sí. dejarle realmente Por- que el niño tome la actitud, adultos ahí educar, hacer con el ejemplo, ujú. ¿no? Eso. Entonces, es un poco también. ¿Cuál dirías vos, Carlos, que ha sido para vos en tu vida el detonante de poder vivenciar, de vivir libremente tu lado tierno? Eh, pues, creo que he tenido mucha fortuna en vida, al final.
Yo he tenido un camino realmente educativo y agradezco eso mucho, donde la mayoría de personas a mi alrededor han sido mujeres. Mis maestras han sido mayoría mujeres. Jefas de trabajo mujeres. Lugares de trabajo esté rodeado de mujeres. Y me he llenado mucho de su historia. Y me he llenado mucho de sus vivencias, de que no son ni positivas ni negativas, pero van mezcladas al final. Y realmente también que yo fui educado por mi mamá. Ella me educó solo, realmente a mí. Soy hijo único y me crié con mi mamá. Al final, ver muchos comportamientos y ya mayor, me di cuenta de muchas cosas que también mi mamá sufrió, por un Ujú, machismo que se le impuso inclusive. Entonces, el detonante en sí fueron varios momentos, no necesariamente uno. Eh, ujú, pero por lo menos sí te puedo decir un detonante en el cual en estos momentos donde yo estoy compartiendo sí, mi contenido en mi red de Instagram, sí me hizo el detonante los feminicidios. Es decir, la enfermedad de eso en Nicaragua es sin control. Y es como, ¿qué estamos haciendo los hombres para realmente poner y centrarnos en que somos realmente los que propiciamos los feminicidios? Y de ujú, alguna manera ver cómo el hombre tomar conciencia y ver que realmente la mayoría de iniciativas son de grupos feministas, de grupos de mujeres, y que el hombre realmente no tome algún tipo de acción, a mí me dejó con esa inconformidad, con esa falta de acción directa, de esa, no sé si llamarle impotencia, que digo, desde algún lado tengo que hacer algo, desde algún lado quiero dar información, desde algún lado quiero ver que los hombres necesitamos realmente tener algún tipo de transformación y empezar a compartir de alguna forma. Cierto que de redes sociales es muy limitado, pero claro, voy a que peor no hacer nada al final. así. Y, y yo más bien me sorprende porque me han comentado que soy la única persona que hace eso o no me doy cuenta siendo hombre en los círculos donde yo me manejo que haga ese tipo de comentarios o contenido y solo sucede en otros países, México, en Colombia, pero sobre todo en redes que tienen que ver con salud mental, si no es organismos que tienen que ver con el feminismo o personas que han tenido algún tipo de experiencia mala vida, empezar a compartir vivencias, pero como hombres eh, no me he dado cuenta realmente. Yo quisiera realmente que yo fuera como algún tipo de impulsor, de que hubiera otros hombres también empezando a compartir esos contenidos, para simplemente entender más sobre las redes micas, el que tenga el alcance de ver de que algo se está haciendo desde espacios de hombres, ¿no? Entonces, Así es. bueno, además porque sí me intereso mucho por salud mental y la salud mental para mí es prioridad y los hombres tenemos muchas dificultades en expresar sentimientos, en expresar emociones. Tenemos una niñez herida, tenemos una relación de pareja herida, tenemos relaciones sociales heridas y eso de alguna manera hay que buscar cómo sanarlo y eso tiene que Ujú, ver con salud mental, mucho. Entonces ahí es donde ligo también el aspecto psicológico. Y así es. Y ahí es donde realmente me he empezado como a encaminar los géneros sensitivos, lo vivencial, lo como hombre que me incomoda, como hombre realmente que fue lo que no es correcto, que me enseñaran de pequeño, que es momento de señalar ahora y hacer algún tipo de cambio y de construcción en sí. Que ojo con esto, yo estoy puesto de que mi deconstrucción en vida y educación va a ser toda mi vida. Yo voy a cometer errores toda mi vida por un aspecto educativo que tengo de mucho tiempo y que no lo voy a cambiar de la noche a la mañana. Voy a terapias también. Tengo mis propias Ujú, formas de hacer terapia conmigo mismo, autocuido, inclusive. Entonces, pero eso es un trabajo muy personal al final, que equivale que yo me cuestiono y eso va a ser toda mi vida, eso lo tengo muy clarísimo, eso va a ser hasta el último día de mi vida que yo voy a deconstruirme si lo ponemos en una tela en hombres deconstruidos y así, porque hay mucha propaganda sobre eso y que puede caer en una vil y total mentira también. Pero, sí, y hay muchos grupos de hombres que se aprovechan de eso y es cierto.
Entonces, Ujú. y hay que tener ojo y mucho ojo en ese aspecto. Yo no soy monedita de oro tampoco. Yo sí sé que hay momentos donde yo voy a comportarme como un machito o que tenga comportamientos machistas, pero sí quiero que me lo hagan y me lo señalen y me lo digan. Por un aspecto que tiene que ver de yo necesito saber en qué me estoy equivocando. Y que no haya esa cultura de silencio, que no haya esa cultura de falsa paz, ¿no? Desde un aspecto Exacto. que y ahora pues realmente que haya esos momentos de señalamiento y las redes sociales ahorita se están convirtiendo como un punto un poquito de trinchera de ese tipo de información, ¿no? Que en Nicaragua se necesita un montón. Y de Nicaragua ahí, se necesita muchísimo porque carecemos mucho de esa posibilidad de podernos abrir, ¿no? Y de que los uh-huh, chavalos y las chavalas, los niños y las niñas tengan uh-huh, ese espacio donde puedan expresar también qué sienten, porque a veces pues en el hogar está esa falsa paz, ¿no? sí, Reina ese silencio uh-huh, que esconde muchas cosas y que también es una fachada que impide entonces abrirnos a la posibilidad de sentir y de expresar ternura. Y ahí exacto. yo te quería preguntar, Carlos, para hombres en Nicaragua que, por ejemplo, Uh-huh, quisieran buscar una posibilidad de reconocerse, de encontrar a otros hombres con quienes puedan uh-huh, hablar, porque muchas veces dicen, es que me da miedo ir con una psicóloga porque me voy a ver vulnerable o sí. porque me voy a llorar y no quiero que me vea llorar. O sea, yo te quería preguntar si hay iniciativas en Nicaragua, se de una en Matagalpa, que hay un grupo de hombres que se reúnen, Uh-huh, platican y comparten. Pero yo quisiera que vos nos explicaras un poquito, desde tu experiencia, qué uh-huh, es un círculo de hombres, porque a veces uh-huh, sale una que otra opción, pero tal vez sí, nadie sabe qué es un círculo de hombres y cuál es el objetivo, pues, sí. para que tal vez alguien se anime. Ok, realmente ahorita yo soy parte, formo parte de un grupo de hombres que tiene que ver con mucho de eso de la necesidad de escucharnos y de alguna forma empezar a ver qué es lo que estamos haciendo mal desde el actor masculino. Ujú. Eh, no hay una fórmula específica, es decir, el acercarse y platicar equivale hasta donde realmente tu círculo de confianza está establecido y tener vos la confianza de expresar. Esta iniciativa realmente ni siquiera fui yo el que la ideó, fue una persona en la cual, ojalá me esté viendo ahorita, que agradezco que desde un post que él colocó, desde un post que yo hice, al final hubo una cierta comunicación y de repente se veía de que hay hombres que se quieren realmente comunicar en un aspecto más afectivo y ver qué nos está pasando como sociedad. Entonces, Ujú. eh, equivale que si ves la posibilidad que con tus amigos, un inicio, sobre todo hombres, amigos, tenés tus amigos y ves que están actuando de una forma incorrecta, empezar a ver de qué manera planificar y hacer esos espacios con tus amigos, a ver, hablar, que sean reuniones que no necesariamente sean ni para tomar alcohol, ni para algún tipo de consumo de sustancia completamente desordenada, que sea simplemente un espacio de plática, que sea un aspecto Así. de ver que no es para ver fútbol, que Ujú. eso es muy aparte, que equivale realmente a ver como hombre cómo te sentís vos platicando con otro hombre de temas que incomodan, que tiene que ver Ujú. cómo te criaron, que tiene que ver cómo te comportas con tu pareja inclusive, que tenga que ver si realmente a tu pareja le estás dando el espacio que merece como persona individual, que no sos una persona posesiva, que no sos una persona controladora, que sí puede ser que tengas celos, pero hasta dónde llega ese límite de celos de querer controlar a la otra persona. Hay diversos temas realmente que como hombres nos quiebran en algún punto. ¿Por qué? Porque hay un momento en nuestra educación en familia que de repente nos hace quebrarnos, pero no queremos hablar de eso. Entonces hay mucha construcción educativa que a los hombres se nos inhiben realmente formar ciclos de mucha confianza, porque no estamos Eso. acostumbrados. Y los círculos de confianza de hombres equivale que siempre el bacanal de por medio. Y muy Ujú. difícilmente vamos a optar que no sea un bacanal. ¿Qué tal si nos reunimos para cocinar algo? ¿Qué tal si vemos una película que equivale a hacer un debate sobre el machismo, por ejemplo?
Hay muchos temas que se puede hacer, que entre círculos de amigos se pueden realizar. Y ojo Así acá, es, cuando ves que hay mucha resistencia, cuando ves que realmente hay mucha resistencia a la iniciativa de hombre, de decir, quiero hablar de esto, quiero que hablemos sobre esto, quiero que pongamos sobre la mesa este tipo de acciones machistas. Si ves que hay mucha resistencia, ojo ahí en ese círculo, ojo ahí con esas amistades, ojo ahí hasta donde realmente estás siendo cómplice de una situación extrema. exacto, Entonces, así es. es darse la idea y la tarea de impulsarse a hacerlo, ¿no? Es decir, puede sonar muy cursi inclusive, puede sonar hasta muy romántico, porque generalmente equivale a eso de que empiecen a ser señalados como personas homosexuales o personas Exacto. que y absolutamente nada que ver cuando generalmente, y aquí puedo comparar un aspecto de mujeres, las mujeres hacen esas reuniones a cada rato, las pijamadas inclusive son un aspecto de expresión femenina donde hablan de sus cosas y muchas veces no hay alcohol y hablan de lo que sea, es comida, es hablar de lo que sea, Es se están cuidado, nos exacto, es juntamos para maquillaje, cuidarnos, sí, pintarnos las uñas, exacto, maquillaje, comer sorbete, sí, ver películas cursi, sí, sí, contarnos la vida. Y muchas veces no hay alcohol de por medio o otra sustancia. Es la gana de querer estar con alguien en confianza, que sabes que te escucha, que te reí. Y eso es cierto, en los hombres no hay muchas veces ese espacio de decir, voy con mis amigos y sí, no va a haber guaro o otra sustancia, vamos a cocinar, vamos a ver fotos, por ejemplo, de ujú, cuando éramos más chavalos, ujú. qué sé yo, Sí, eso exacto. sería súper lindo. Exacto, es decir, las ideas están, es decir, las ideas se pueden hacer. Sí, Es cuestión de solamente hacerlas, ¿no? Que el hombre tome, que uno así de es. los hombres tenga iniciativa para hacerlo. La cuestión es romper esos tabús, esos mitos que equivale de que el hombre no puede hacer ciertas cosas que se ven delicadas, que se ven débiles, porque generalmente eso se le atribuye a las mujeres, es completamente erróneo. Entonces, Así hay es. ideas, hay cosas, sí, se puede hacer mucho, inclusive, desde acercarte a personas, inclusive con amigas, a ver qué ideas te pueden dar amigas que creas vos que como hombre te estás comportando de una manera que es incorrecta. Empezar a ver Ujú. realmente qué tan sincero es tu grupo de amigas con vos y que te digan, mira, vos te comportas de esto y de esta manera. Empezar a vos señalarte cómo es realmente tu conducta con la gente que tenés al lado. Eso también es una forma Así de abrirte campo y empezar es. a Ujú. ver con otros hombres qué onda. Y Así es. y son pequeños tips al final, que ya cuando hay grupos organizados, y aquí tal vez me voy a equivocar, ojalá, pero muchas veces responden a ONGs y eso es lo que a mí no me agrada. Tiene que ser algo que sea espontáneo, tiene que ser algo que al final no responda a intereses en particular a ciertas empresas o intereses particulares a ciertas organizaciones, sino que salga de un grupo que un día se planifique y se diga, ala, este día voy a reunirme con esta persona y vamos a hablar sobre comportamiento machista, así. Vamos a hablar de ese tema. Y el machismo es amplio, es enorme. Inclusive ver hasta dónde realmente en un grupo de hombres empezar a cuestionar sus comportamientos, el acoso, el cómo te comportas con tu hermana, con tu mamá, con las mujeres de tu familia. Entonces, desde Ujú. ahí hay pláticas que se pueden hacer. Hay ya temas ¿Cómo, centrales que pueden tomarse. Entonces, cómo y, estamos expresando ternura con sí, nuestras parejas, con sí, nuestros hijos? ¿Cómo exacto. nos acercamos a ellos o a ellas para hacerlas sentir en confianza? También. Eh, que si conocemos realmente los deseos y anhelos de nuestros seres queridos. O sea, Ujú. creo que hay mucha tela de dónde cortar. Sí. Carlos, se nos acabó el tiempo. ¿Cuáles serían tus palabras finales ahorita Bueno, palabras. sobre tu relación, tu propuesta de reconectar con la ternura? Eh, Ir a terapia, Fernanda. Eso para mí es como lo urgente. Si es necesario ir a hacerlo, porque por lo menos yo estoy hablando más de un aspecto más profesional que funciona. Si ves que tenés demasiado Mm, cuestionamiento desde vos como hombre, ver de qué manera ir a terapia y perder ese miedo de construirte directo y que te empiecen a valorar desde tu raíz como hombre. Entonces, hay esos espacios y es acercarse también y es perder ese miedo directo desde ahí. Eso es súper, como sería lo más importante, creo. Sí, súper.
Qué lindo, porque la verdad es que ir a terapia es un tabú. Sí. Muchas veces los hombres quisieran, pero no se atreven. Pero Ujú, yo creo que las terapias, yo voy a terapia, ujú, es una forma maravillosa de irnos conociendo en nuestro propio proceso de vida, de cómo vamos cambiando, de lo que nos exacto. está tocando vivir, de cómo se relaciona con nuestra historia de vida, de cómo eso Ujú, nos hace expresarnos, sentir, buscar, explorar. Entonces ujú. creo que es uno de los mayores regalos que uno se puede hacer, Sí, el de ir sanando, ¿no? El de ir limpiando para abrirnos a esa posibilidad de ser. Así sí. que se me hace muy, Y, no y voy a otra decir cosa muy que, lindo, pero se me hace una, muy mira, dulce, creo yo. una situación interesante también. Si ves que tus amigos te invitan a tomar alcohol, que te inviten a terapia. Es decir, que te inviertan en vos en Ajá, terapia. ¿Por qué no? Un par de sí, terapias que te las paguen si no te atreves a pagar. Si no te atreves realmente a invertir en eso. Que no sea en alcohol. Ve cómo realmente eso, en algún par de situaciones, ves de qué manera puedes hacer un cambio interno. Entonces ahí ves exacto. realmente y vas descubriendo realmente hasta dónde tus círculos también son de confianza y que quieren tu mejoría en estados de ánimos y en estados de comportamiento, ¿no? Entonces, Así desde es. ahí, un Qué lindo poquito. eso. Ujú. Sí. Pues bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros compartiendo hoy, hablando en confianza sobre los hombres y la ternura, desde Ujú, las vivencias y experiencias de Carlos como ser humano y como profesional. Muchas ujú. gracias, Carlos, y un abrazo hasta Gra- Nicaragua. Gracias a vos, Brenda. Un enorme privilegio realmente estar acá hablando con vos y gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, ahí estamos. Cualquier consulta, cualquier situación incógnita que quieran acercarse. Soy psicólogo, en todo caso me estoy haciendo un servicio social, me pueden preguntar inclusive. Y en privado, si no se trae, entonces bienvenidos sean y bienvenidas sean también. No hay problema. Así. Bueno, Ok, pues muchas dale. gracias. Cuídate mucho. Abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos.